Hola a todos, amantes del drama turco y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial, lleno de emociones y por supuesto con muchas ganas de cotillear sobre nuestras series favoritas. Yo por mi parte estoy aquí, más que emocionada, porque hoy vamos a sumergirnos en un momento que sinceramente, me dejó sin aliento. Y sé que a muchos de ustedes también les impactó. Si el título les llamó la atención, es porque saben de qué vamos a hablar, de Kerem, de Hande y de ese momento crucial, ese instante en el que Kerem conmovió profundamente a Hande, reviviendo un recuerdo que la hizo llorar. Un recuerdo que probablemente muchos de nosotros también tenemos guardado en algún rincón del corazón. Así que si son fans de las series turcas, si aman el drama, las emociones a flor de piel y las historias que nos hacen sentir, este es el vídeo que no se pueden perder. Vamos a analizar a fondo esa escena, a desmenuzarla, a entender por qué tuvo tanto impacto, y a recordar juntos ese torbellino de sentimientos que nos provocó. Prepárense para un viaje emocional. Pero antes de empezar, si son nuevos por aquí, o si ya son veteranos y aún no lo han hecho, les pido que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo cada semana, donde analizamos las series turcas más populares, comentamos los últimos episodios y debatimos sobre los personajes y las tramas que tanto nos apasionan. Así que suscríbanse y únanse a la comunidad. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sí, comencemos. Bueno, para los que no estén familiarizados con la historia, o necesiten un pequeño recordatorio, hablemos del contexto. Estamos hablando de la serie Love is in the Air, una joya del romance turco que conquistó corazones en todo el mundo. En esta serie, Kerem Bürsin interpreta a Serkan Bolat, un arquitecto brillante y exitoso con una personalidad algo distante y reservada, mientras que Hande Erçel da vida a Eda YLDZ, una joven soñadora y luchadora que se enfrenta a numerosos desafíos. En Love is in the Air, la relación entre Serkan y Eda es al principio una montaña rusa de emociones. Hay malentendidos secretos, obstáculos que parecen insuperables, como un contrato de compromiso falso que los une, familias que se oponen a su relación, y las ambiciones profesionales que cada uno tiene. Pero como en toda buena historia de amor, la química entre ellos es innegable, y a medida que avanza la trama, la conexión se vuelve cada vez más fuerte, superando las adversidades y forjando un vínculo profundo e inquebrantable. Pero lo que realmente nos interesa hoy, es ese momento particular, esa escena específica en la que Serkan logra tocar una fibra muy sensible en Eda. Es una escena que honestamente está llena de capas. No es simplemente una conversación, es mucho más que eso. Es una ventana a sus almas, a sus miedos, a sus anhelos. Y para entenderla completamente tenemos que analizar varios elementos, el diálogo, las expresiones faciales, el lenguaje corporal, la música. Todo contribuye a crear esa atmósfera de intensidad emocional que nos dejó sin aliento. La escena en cuestión ocurre en un momento crucial de la serie, cuando Eda se enfrenta a un dolor profundo relacionado con el pasado, y Serkan, a su manera, intenta consolarla y apoyarla. El escenario es precisamente un lugar significativo para ambos, el jardín de la casa de Serkan, un espacio que simboliza la calma, la serenidad y sobre todo, el amor que comienza a florecer entre ellos. La iluminación es tenue con la luz de la luna filtrándose a través de los árboles, creando una sensación de intimidad y recogimiento. La noche envuelve la escena, intensificando la atmósfera y haciendo que los personajes se sientan más vulnerables y expuestos. La cámara enfoca a Serkan y Eda, y desde el primer instante podemos sentir la tensión en el aire. Hay algo no dicho entre ellos, una carga emocional que se manifiesta en sus miradas, en la forma en que se miran. La distancia física entre ellos por un momento se hace presente reflejando la complejidad de su relación, sus miedos y sus inseguridades. Pero la conexión es evidente, palpable y sabemos que esa distancia se acortará a medida que la conversación avance. Serkan, con su voz suave pero firme, comienza a hablar. Sus palabras son medidas, cuidadosas, demostrando su intento de acercarse a Eda, de romper las barreras que ella misma ha construido. Comienza diciéndole algo que la sorprende, algo que revela su preocupación y su deseo de comprenderla. Sé que estás sufriendo, Eda, dice con una sinceridad que desarma cualquier defensa. Y quiero que sepas que estoy aquí para ti. Sus palabras son sinceras, llenas de empatía y comprensión. La mira fijamente a los ojos, como si quisiera penetrar en su alma,
buscando las grietas que la tristeza ha abierto. Eda, por su parte, reaccionó con una mezcla de emociones. Al principio se muestra reservada a la defensiva. Sus ojos reflejan incredulidad, pero también curiosidad. Es como si no pudiera creer que Serkan la esté entendiendo, que se preocupe por ella. La mirada que dirige a Serkan es de confusión, porque no está acostumbrada a la ternura, a la comprensión que él le está ofreciendo. Luego, a medida que Serkan continúa hablando, su expresión se suaviza. Podemos ver una mezcla de sorpresa, confusión y finalmente tristeza. Las barreras defensivas que ha levantado empiezan a desmoronarse, y la vulnerabilidad que intenta ocultar se revela lentamente. Lo que hace que esta escena sea tan poderosa es que Serkan, sin juzgarla ni criticarla, revela un conocimiento inesperado del dolor de Eda. Sin decirlo explícitamente, Serkan, con sus palabras y gestos, toca un recuerdo doloroso en la vida de Eda, la pérdida de sus padres, una herida que ella ha intentado sanar durante años, un secreto que ha guardado celosamente. Y al mencionar la importancia de la familia, de no estar solo, al evocar indirectamente el recuerdo de sus padres, Serkan desata una avalancha de emociones en Eda. Aquí es donde entran en juego las magistrales actuaciones de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La forma en que transmiten el dolor, la vulnerabilidad, la tristeza. Es simplemente magistral. Hande, con su mirada llena de lágrimas contenidas, con la fragilidad que la caracteriza, nos hace sentir la agonía de Eda. Podemos ver las lágrimas formándose en sus ojos, podemos sentir su corazón rompiéndose, el dolor acumulado durante años. Kerem, con su mirada llena de empatía, de compasión, nos muestra un Serkan que, a pesar de su frialdad inicial, es capaz de sentir y comprender el dolor ajeno. Podemos sentir la angustia de Eda, y podemos sentir el deseo de Serkan de ayudarla. Y nosotros, como espectadores, nos vemos arrastrados por esa misma emoción. Nos identificamos con el dolor de Eda, nos conmovemos con la compasión de Serkan, y nos adentramos en la intimidad de sus sentimientos. El diálogo de Serkan es crucial en este momento. Sus palabras son precisas, sensibles y transmiten un profundo entendimiento de Eda. No intenta juzgarla ni criticarla. Simplemente la escucha, la comprende y la apoya. Él, que siempre ha sido pragmático y racional, en este momento abandona la razón para darle lugar a la empatía. Y eso es precisamente lo que Eda necesita en ese momento. Necesita saber que no está sola, que alguien la entiende, que alguien se preocupa por ella. La sencillez de sus palabras, la sinceridad con la que las pronuncia, son un bálsamo para el alma herida de Eda. El simbolismo de ciertos elementos visuales presentes en la escena también juega un papel importante. Por ejemplo, el jardín, que representa el refugio, el lugar seguro donde Eda puede mostrar sus sentimientos sin temor a ser juzgada. El suave balanceo de las hojas de los árboles, que nos sugiere calma, serenidad, y que acentúa la vulnerabilidad de los personajes. La luz de la luna, que ilumina sus rostros, revelando la pureza y la intensidad de sus emociones. El silencio que se rompe solo por la voz de Serkan y los sollozos de Eda, creando un ambiente de intimidad que nos sumerge en el drama. La música juega un papel fundamental en esta escena. La melodía es suave, melancólica, y contribuye a crear una atmósfera de tristeza y nostalgia. La música nos ayuda a conectar con las emociones de los personajes, y a sentir lo que ellos sienten. La elección de la música es perfecta, y complementa a la perfección la actuación de los actores y el desarrollo de la trama. Las notas musicales acentúan cada palabra, cada gesto, cada lágrima, amplificando la emoción y permitiendo que el espectador se adentre aún más en la intimidad de la escena. La escena culmina con un momento de gran intensidad emocional. Eda no puede contener más las lágrimas. Las lágrimas ruedan por sus mejillas, silenciosamente, y se juntan con las lágrimas de Serkan, que no se atreve a interrumpir la catarsis de Eda. Kerem la mira con ternura y le ofrece su apoyo. Eda, vencida por el dolor y la emoción, se acerca a Serkan. Se abrazan, y en ese abrazo podemos sentir la conexión profunda que existe entre ellos. Podemos sentir la unión de dos almas que se comprenden, que se apoyan, que se aman. Este abrazo, por cierto, es crucial. Es un momento de vulnerabilidad compartida, de confianza mutua. Es la prueba de que, a pesar de todos los obstáculos, el amor entre ellos puede sobrevivir. Es un momento de catarsis, tanto para Eda como para nosotros. Un abrazo que simboliza el inicio de un nuevo capítulo en su relación, un capítulo marcado por la comprensión,
la empatía y el apoyo incondicional. Pero, ¿por qué esta escena tuvo tanto impacto? ¿Qué la hizo tan especial? ¿Qué es lo que la convirtió en un momento tan icónico de la serie? En primer lugar, la autenticidad de las actuaciones. Andy Ercel y Kerem Bürsin lograron transmitir las emociones de los personajes de una forma tan creíble, tan real, que nos hicieron sentir como si estuviéramos viviendo la escena con ellos. Nos conectamos con ellos, nos identificamos con ellos, y sufrimos y reímos con ellos. La química entre ambos actores es innegable, y se evidencia en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Logran transmitir las emociones de sus personajes de una forma que nos llega al corazón. En segundo lugar, la historia. La trama, los diálogos, la forma en que se construyó la escena, todo contribuyó a crear un momento de gran intensidad emocional. La escena no solo trata sobre el amor, también trata sobre el dolor, la pérdida, el perdón y la esperanza. Temas universales que nos tocan a todos. La complejidad de la relación entre Serkan y Eda, los desafíos que enfrentan, la forma en que se apoyan mutuamente, nos permiten reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre la importancia de la empatía y la comprensión. En tercer lugar, la dirección. La forma en que se filmó la escena, la elección de la iluminación, la música, los ángulos de cámara, todo contribuyó a crear una atmósfera perfecta y a intensificar la emoción. La dirección fue impecable y supo sacar lo mejor de los actores y de la historia. La cámara, que se enfoca en los rostros de los personajes, que captura cada detalle de sus expresiones, que nos permite adentrarnos en sus sentimientos. La luz, que crea un ambiente de intimidad y recogimiento. La música, que acentúa la emoción y nos ayuda a conectar con los personajes. En cuarto lugar, la identificación del público. Muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado el dolor, la pérdida, la tristeza, la vulnerabilidad que sienten los personajes. Por eso, la escena nos llegó tan hondo. Nos hizo recordar nuestros propios recuerdos, nuestras propias emociones, y nos permitió conectar con la historia de una forma más profunda. La escena nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias, sobre nuestras propias pérdidas, y sobre la importancia de la empatía y la comprensión. En definitiva, esta escena es una joya del drama turco. Es un ejemplo de cómo a través de la actuación, la historia y la dirección, se puede crear un momento de gran impacto emocional. Es una escena que nos hace reflexionar sobre la vida, el amor, el dolor y la esperanza. Y es una escena que sin duda, recordaremos por mucho tiempo. Un momento que quedó grabado en nuestra memoria, un momento que nos hizo sentir, que nos conmovió, que nos conectó con los personajes y con sus emociones. ¿Y qué podemos sacar de todo esto? ¿Cuál es el mensaje que nos transmite esta escena? ¿Qué es lo que podemos aprender de Serkan y Eda? Creo que el mensaje principal es la importancia de la empatía, la comprensión y el apoyo. En la vida, todos pasamos por momentos difíciles, por momentos de dolor y sufrimiento. Y en esos momentos, lo que más necesitamos es a alguien que nos escuche, que nos entienda, que nos apoye. Alguien que nos haga sentir que no estamos solos. Alguien que nos ayude a sanar las heridas del alma. Esta escena nos enseña que a veces las palabras sobran. A veces un abrazo, una mirada, un gesto de cariño, son suficientes para sanar las heridas del alma. A veces el simple hecho de saber que no estamos solos, que alguien nos entiende, es suficiente para superar cualquier obstáculo. Y también nos enseña que el amor, en todas sus formas, puede ser una fuerza poderosa que nos ayuda a superar cualquier obstáculo. El amor, la amistad, el apoyo familiar, pueden ser el motor que nos impulse a seguir adelante, a enfrentar nuestros miedos, a superar nuestras dificultades. El amor, en todas sus formas, nos da la fuerza para seguir adelante. Ahora bien, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cómo vivieron esta escena? ¿Qué emociones les provocó? ¿Creen que Serkan actuó bien? ¿Qué es lo que más les gustó de la escena? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Y por supuesto, si tienen alguna otra escena de Love is in the Air, o de cualquier otra serie turca que les gustaría que analizáramos en el canal, no duden en mencionarla. Estoy siempre abierta a sus sugerencias. Y finalmente quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que hayan disfrutado tanto como yo al analizar esta escena.
Recuerden que el drama turco es mucho más que solo series de televisión. Es una fuente de emociones, de reflexiones y de momentos inolvidables. Y yo estoy feliz de compartir esta pasión con ustedes. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Así que una vez más muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden a darle al like, a compartir y a suscribirse. Hasta la próxima.